A esta hora de la mañana regresamos a Buenos Días Occidente con toda la información del departamento de Cundinamarca, de Colombia y el mundo, y entramos a esta sección especial con el invitado del día. Hoy importante invitado también de cara a lo que será esta carrera por la presidencia de la República para el año 2022. Nos acompaña el candidato Roy Barreras. Candidato, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Occidente. Muy buenos días, Camilo, a todo el equipo de trabajo de Bacatá Estéreo, a Buenos Días Occidente, a todos los ciudadanos, amigos y amigas que nos dejan entrar a su casa hoy en Cundinamarca. Un placer estar amaneciendo con ustedes. Bueno, candidato, hablando precisamente de estos 5 años que ya se cumplen de una firma del acuerdo de paz en el año 2016, 26 de septiembre, y del cual usted fue parte. ¿Cómo le fue anoche en ese lanzamiento de ese libro, una conversación pendiente precisamente de quien era presidente en ese momento y de una de las víctimas del secuestro en Colombia? ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo le fue? Pues Camilo, muy emocionante. Quiero compartir esta mañana con quienes nos escuchan en sus hogares, en sus casas, camino al trabajo, a través de Bacatá Estéreo, que ayer estuvimos acompañando al presidente Santos y a Ingrid Betancourt en el lanzamiento del libro que usted refiere, y justo 5 años después de haber tenido yo el honor de firmar el acuerdo de paz que le puso fin a esa guerra de 60 años con las FARC, pues se me vino mucho al corazón, muchos recuerdos, mucha ilusión y alegría que hace 5 años tuvimos los colombianos de que al fin podíamos dejar de matarnos para parar esa matanza, parar esa guerra que no podemos olvidar dejó 9 millones de víctimas, desplazamiento forzado, 300.000 muertos, 150.000 desaparecidos. Las FARC eran el enemigo principal del orden público y la gente sufría día a día con las angustias de las pescas milagrosas, de las tomas de poblaciones, de los cilindros, de la amenaza permanente. Cuando Colombia vio que firmamos ese acuerdo, sintió un respiro, un alivio, y 7 millones de compatriotas, centenares de miles en Cundinamarca, nos acompañaron votando por el sí a la paz. A ellos yo les digo que no vamos a dejar morir esa paz, que la vamos a recuperar. Apenas 6 meses después de la firma del acuerdo, el turismo se había multiplicado en un 400%. La economía empezó a crecer. Los colombianos descubrimos zonas a las que antes temíamos ir. El desierto de la Tatacoa en el Huila, Caño Cristales. La gente empezó a comprender que este país bello en paz es un paraíso. Cambió el gobierno, el Centro Democrático prometió hacer trizas la paz, hizo trizas la seguridad, abandonó el territorio, deslegitimó a la fuerza pública con sus fotos con el Ñeñe Hernández y los pilotos de Sinaloa y los clanes y gamonales que se tomaron la política corrupta. Y por supuesto hoy, después del fracaso del gobierno Duque, a 6 meses del relevo, tenemos la responsabilidad con los colombianos, con las colombianas, de recuperar el camino de la paz, de la democracia, de las instituciones. Y ese es el compromiso, es el pacto que vamos a hacer con los colombianos. Recuperar el camino de la paz completa. Es decir, tenemos que ser capaces de desarmar a los colombianos violentos y tenemos que ser capaces, por supuesto, de retomar el camino de la democracia. Lo vamos a hacer desde un gobierno legítimo, estable y tranquilo, que será el gobierno del pacto. Camilo. Senador, con Javier Urrego, y a propósito pues de este balance que usted hace del proceso de paz, ¿sí hay forma en este momento o sí estamos a tiempo, digamos, de salvar todo lo que se ha dado con el proceso de paz, o definitivamente, como se dice en muchas partes, ya es un proceso de paz fallido? ¿O qué se puede hacer de cara pues a lo que viene ya con estas próximas elecciones para recuperar pues este pacto que se dio años atrás y pues que se ha visto bastante golpeado en los últimos años? Pero claro que se puede, Javier, claro que se puede. Mi oficio es salvar vidas, yo soy médico, ese es mi entrenamiento, y 23 años ejercí la medicina en los hospitales públicos. Y en los últimos 15 años, de la mano de Juan Manuel Santos, me dediqué a ayudar a reconocer a las víctimas. Hace 10 años tuve el honor también de hacer la ponencia de la ley de víctimas. 3 años después hicimos el marco para la paz. Hace 5 años pude firmar ese acuerdo y 2 años después creamos las curules para las víctimas. Y por supuesto el camino de la paz es el camino para Colombia.
el empleo crece, la economía crece, el turismo crece, el campo colombiano produce alimentos y está en paz, y no en manos de criminales ni de violentos. Eso implica un gobierno seguro y estable, firme, pero sensible, que le duelan las víctimas, que le duelan los pobres, que dialogue, que escuche a los jóvenes en lugar de dispararles, que escuche a los campesinos y los financie y los estimule y los saque de la miseria en lugar de abandonarlos. Ese será el gobierno del pacto. Quedan apenas 6 meses de este gobierno fracasado, pero el 13 de marzo va a ocurrir algo mejor todavía. El pueblo colombiano repudia el Congreso actual y los viejos partidos arrodillados al gobierno Duque, enmermelados, que acaban de clavarnos la segunda dosis, pero no de la vacuna, porque no compraron vacunas suficientes. La plática de las vacunas se la mandaron a los bancos, sino la segunda dosis de la reforma tributaria. Ese Congreso va a ser castigado, debe ser renovado completamente. El pacto ha decidido presentar por primera vez en la historia, y quiero que me escuchen las mujeres, las amas de casa, las mujeres cabeza de hogar, las mujeres trabajadoras de Cundinamarca. Por primera vez en la historia, el pacto hace una lista en cremallera. ¿Qué es eso? Una lista cerrada con paridad de género real que garantizará que la mitad de nuestras curules serán mujeres, lideresas, mujeres que recuperen el espacio que se les ha sido negado. Y será una lista incluyente que garantizará campesinos, afros, indígenas. Una lista de la que pueda estar orgullosa Colombia. Ese 13 de marzo, cuando el pacto invite a la consulta presidencial en la que yo compito con mi compañero de Senado, Gustavo Petro, pues los colombianos no solo escogerán el presidente, el vicepresidente o vicepresidenta, sino que escogerán el nuevo Congreso, el nuevo Senado, las nuevas cámaras, incluyendo una nueva cámara en Cundinamarca, más las 16 curules de las víctimas, Javier. Doctor Roy Barreras, le habla Diego Sierra. ¿Por qué tanta prevención frente a la Comisión de la Verdad que dirige el padre de Ruz, el Tribunal de Justicia Especial y Paz que dirige el doctor Cifuentes? ¿Por qué tanto temor? Porque ahí es donde se ha centrado volver trizas y los acuerdos de paz, y particularmente frente a estas dos instituciones. ¿Por qué tanto temor? ¿Qué presagia usted o qué ha avisorado el por qué le tienen tanto temor a la verdad? Usted sabe que yo soy franco, el uribismo le teme a la verdad. Y le teme a la verdad porque quienes recibieron las órdenes de matar 6.402 inocentes como falsos positivos para engañar a los colombianos, mostrándolos en la televisión en bolsas de plástico negras y decir que estábamos ganando la guerra contra las FARC, no quieren que esos militares que cumplieron esas órdenes digan cuáles fueron los políticos que dieron las órdenes. Le temen a la verdad y prefieren condenarnos a la guerra. Voy a poner uno de tantos ejemplos. Nosotros creamos, desde hace 5 años, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Miles de madres, de hermanas, de esposas buscan sus hijos, sus padres desaparecidos por el paramilitarismo y también por la crueldad de la guerrilla. Bueno, gracias a la Comisión de la Verdad, los victimarios pueden acudir allí para aliviar el dolor de esas víctimas. Gracias a la JEP, más de 2.000 militares han recuperado la libertad a cambio de decir la verdad y aliviar el dolor de las víctimas. La JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, son instituciones para hacer la paz entre todos. La reconciliación es entre todos, no es para perseguir a nadie, no es para vengarse de nadie. La paz también es para los militares, pero es necesaria la verdad, porque los políticos que dieron las órdenes de esas matanzas, de ese paramilitarismo, de esas masacres, los mismos que dieron las órdenes hace apenas 5 meses de disparar contra los jóvenes, de dispararles a los ojos a los que marchaban protestando pacíficamente, esos mismos siguen dando esas órdenes mortales para tratar de que la paz se destruya y ellos puedan, a través del miedo, seguir mandando, seguir gobernando, seguir defendiendo a los terratenientes. Mire, fíjese, Javier, Diego, Camilo, el 81% de la tierra campesina en Colombia, de la tierra fértil, está en manos del 1% de las familias terratenientes. Por eso, cuando firmé el acuerdo de paz hace 5 años, el primer punto del que más orgullosos nos sentimos es el desarrollo rural integral, la reforma agraria. Y la reforma agraria es darle al campesino donde sembrar, para que tenga con qué comer, para que tenga que vender, para que tenga cadenas productivas. El futuro, Camilo, de este país, y Cundinamarca sí que es campeón en eso, es la producción de alimentos, es la agroindustria, son las flores,
es el turismo, no es la guerra, no es el narcotráfico. El compromiso del pacto es cambiar la economía colombiana y orientarla hacia la producción de alimentos, aire, agua, turismo para el mundo en un país en paz. Mi tarea será entregar este país en paz. Candidato Roy Barreras, hace una semana exactamente estuvo aquí también la precandidata María Fernanda Cabal y hablábamos de todos estos temas de orden público que se han presentado en los últimos 5 meses en el país y en caso de llegar a la presidencia de la República, ¿cómo contrarrestarían ustedes ese tema? Ella manifestó aquí que el diálogo en ningún momento puede ser la salida para ella. Para usted, ¿cuál es la salida en caso de llegar a la presidencia y que se presenten temas de orden público como los que han sucedido en los últimos 5 meses en Colombia? Voy a compartirlo de manera sencilla. La señora Cabal es la expresión de la extrema derecha guerrerista y terrateniente de este país y sirve como ejemplo para lo que no debe ser el destino de nuestros hijos, la guerra. Hace 3 días quizá una madre en Dagua, un municipio del Valle del Cauca, nos decía, después de enterrar a su hijo soldado, los soldados son hombres humildes, de hogares humildes, tienen madre, tienen hijitos, tienen esposa, y los matan en esa guerra por cuenta de los políticos que nos quieren condenar a la guerra. Esos que nos mandan a la guerra no envían a sus hijos a combatir, sino a los hijos de los campesinos. Sus hijos, en cambio, son ricos terratenientes o dueños de grandes centros comerciales o multimillonarios que se hicieron ricos en el poder gracias a la presidencia de su padre. Los que mueren son los jóvenes campesinos. Y cuando la señora Cabal dice que no el diálogo, que hay que reprimir, yo solo pongo este ejemplo. No solo en cualquier sociedad, cuando no hay diálogo, hay conflicto y violencia, sino que además pensemos en el barrio, en la cuadra, en el pueblo, en la esquina. Si tenemos un pequeño conflicto entre vecinos, supongamos que hay uno que tiene el ruido muy alto, la música muy alta, que un vecino ebrio rompió un vidrio, un conflicto barrial. Si no hay diálogo, si no hay autoridad legítima que intervenga pacíficamente, pues eso termina en violencia entre los vecinos y puede terminar en heridos y en muertos. Así es toda sociedad humana. Si no hay diálogo, hay violencia. El gobierno de Uribe Duque negó el diálogo con los jóvenes y eso terminó, por supuesto, en una degeneración violenta, en bloqueos, en vandalismo, que también es repudiable. Yo rechazo absolutamente el bloqueo y el vandalismo porque atenta contra el derecho de otras personas. Pero el uribismo estimula esa violencia negando el diálogo, cuando no escucha a los campesinos, cuando no escucha a los indígenas que caminaron pacíficamente hasta Bogotá, cuando no escucha a los trabajadores, cuando no escucha a los maestros. Es un gobierno sordo, solo escucha a los banqueros, solo escucha a la señora Cabal y a sus terratenientes. Entonces el conflicto vuelve a aparecer. La solución dialogada a los conflictos es el camino. Y esa solución dialogada es la esencia de cualquier Estado de Derecho. ¿Para qué eligen los ciudadanos del mundo, de cualquier país, un gobernante, unas autoridades? Para evitar la violencia, para que les protejan la vida y el patrimonio, y a sus hijos, y el futuro, y la salud, y la educación. Para eso hay que escuchar a los ciudadanos. El gobierno del pacto, por supuesto, privilegia la solución dialogada. Hace 5 años, la firma de ese acuerdo de paz que generó tanta ilusión y que este gobierno hizo trizas, era la comprobación de que a través del diálogo se puede inclusive parar una guerra. Y vamos a parar todas las violencias. Somos capaces, sabemos hacerlo. Y en nuestro gobierno entregaremos un país en paz. El doctor Roy Barreras, entrándonos ya en la campaña electoral como tal, no solamente del Congreso, sino de las presidenciales. Lógicamente que para gobernar un país hay que tener una fuerza política en el Congreso. Frente a eso, ya entrando en materia, ¿cómo tiene estipulado el pacto histórico la confección de sus listas? ¿Cuáles hombres son los y mujeres que tienen que dirigirla para llegar allá y obtener una bancada, que fue lo que pasó, que no pasó en las elecciones anteriores, cuando
la Colombia Humana no presentó listas y por eso pues es el problema que tuvo hasta ahora que toma la decisión la Corte de reconocer la personería. Frente a eso, ¿cuál es la estrategia que tienen ustedes para confeccionar sus listas en el Congreso de la República, senador? No sabe cuánto le agradezco esa pregunta a Camilo, porque el pacto ha tomado esa decisión que es histórica. Por primera vez en la historia de Colombia, la lista del pacto será la única lista que garantiza a las mujeres de Colombia, como hemos repetido, que la mitad de nuestras curules serán mujeres. Eso se llama una lista cerrada en cremallera. Una lista en que va una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Y yo reto a los viejos partidos y a las otras coaliciones, también a esa coalición del centro, de verde o tibia o como se llame, a que sea capaz de ofrecerle a las mujeres de Colombia la mitad de sus curules en lista cerrada y que sea capaz de ofrecerle a los campesinos de Colombia una lista donde haya campesinos que no importa que no tengan votos, pero que la fuerza de la ciudadanía marcando el pacto los lleve a defender los derechos del campo. Y que por supuesto al pueblo afro y a las comunidades indígenas se les garantice el espacio que permita defender sus derechos y a las víctimas, por supuesto. Durante años defendí las curules de las víctimas, hoy son una realidad a pesar del gobierno. Y a las víctimas en Cundinamarca las invito a que ese mismo 13 de marzo elijan auténticamente víctimas, no a políticos, solo víctimas, no a excombatientes, no a victimarios, no a compradores de votos, víctimas auténticas que reparen el territorio, que recuperen sus derechos. Para ellas hicimos esas curules. Víctimas de las FARC, que hay por miles, víctimas del ELN, víctimas de la crueldad de las guerrillas, también víctimas de los paramilitares y víctimas de los agentes del Estado. No importa cuál ha sido el hecho victimizante, las víctimas tienen derecho a la reparación. Así que el 13 de marzo habrá esas dos buenas noticias. Una lista al Senado renovadora, incluyente para las mujeres de Colombia y para las minorías y para los campesinos, y la elección por primera vez en la historia de curules para las víctimas que tengo el honor de haber creado y defendido. Ese será la renovación del Congreso, limpiar, sacar del Congreso a esos clanes y gamonales. Y le digo algo más, Camilo. Todos los partidos tradicionales, todos, son cómplices del fracaso de Duque. Ahí están enmermelados, ahí están amamantándose de ese gobierno. Y ahora tratan de diferenciarse, de hacerse a un lado. Pero basta con que los ciudadanos cundinamarqueses vean cómo votaron la reforma tributaria y cómo votan todo lo que Duque les ofrece. Así que vamos a renovar el Congreso y a echarlos del Congreso, marcando el pacto y sacando un Congreso completamente nuevo que nos permita hacer las reformas, los cambios de fondo que Colombia merece y recuperar el camino de la paz en el gobierno incluyente de esta coalición de centro-izquierda, en un tarjetón donde me acompaña el líder natural de la izquierda democrática, que es Gustavo Petro, que comparte con nosotros la defensa de la vida, de la paz, del medio ambiente, y en el que nosotros, que no somos izquierda, sino centro, recogemos esas ideas liberales, históricas, además que son parte de mi familia. Mi abuelo era un campesino liberal, está muerto por allá en una vereda del norte del Cauca, lo mataron por reclamar un pedazo de tierra, y esa es la historia de miles de víctimas, de millones de víctimas. Una coalición de centro-izquierda es el pacto es el cambio, y vamos a recuperar el camino del país. Camilo, muchas gracias y espero volver a tener la oportunidad de compartir con los hogares cundinamarqueses a través de Bacatá y a través de su programa. Senador, antes de irse, yo quería preguntarle un tema sobre estas coaliciones. ¿Usted cómo ve los espectros políticos de cara pues a las próximas elecciones? Se dice pues que van a triunfar los extremos, ya sea extrema derecha o extrema izquierda, y que la salida pues a esto puede ser el centro, de verdad. ¿Hay una posibilidad de que el centro se configure para las próximas elecciones como una opción viable o vamos a caer en los extremos nuevamente? No, aquí lo único que hay es una extrema derecha. Yo soy el centro de la centroizquierda. El pacto es con todos los colombianos, aquí no hay extremismo, aquí no hay odios, aquí hay paz, aquí hay fraternidad. El pacto es la única coalición estable, tranquila. Usted ve que allá en eso que llaman el centro y en la centro derecha están agarrados de las mechas, como decimos popularmente. Nosotros en el pacto avanzamos con tranquilidad, con alegría, para ofrecerle el cambio a Colombia. Doctor Roy Barreras,
indudablemente siempre ha existido una, es decir, una preocupación frente a la organización electoral, es decir, el organismo, no solamente la registraduría, sino el Consejo Nacional Electoral, en la garantía de las elecciones, y siempre han sido atacadas toda esa serie de posiciones que toman y los personajes y las fichas que llegan aquí. ¿Cuál es su opinión frente a la organización electoral en Colombia? Bueno, a mí me parece que se acaba de aprobar un código electoral, que ese código es un código moderno. Estamos esperando que la Corte Constitucional pues le dé vía libre, pero por ahora, para tranquilidad de quienes nos acompañan en el pacto, debo de contarles que haremos una auditoría internacional del resultado electoral. Pero la mejor medida contra el fraude es que la gente no venda el voto, no vote por los mismos gamonales de siempre, no se deje comprar la conciencia. La ciudadanía poderosa, como un torrente transparente que limpia el Congreso, puede cambiar completamente el Congreso y sacar de allí a los viejos partidos, y solamente con el pacto y solamente con esta única lista incluyente que será completamente renovadora. Es el ciudadano el que tiene el poder. La mejor medida contra el fraude es no vender el dato, no vender el voto. Minutos, 7 de la mañana, 27 minutos. Candidato Roy Barreras, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado en este espacio. La verdad es importante que ustedes como candidatos o como precandidatos pues estén también dispuestos a estar en estos espacios comunitarios, porque es finalmente a los rincones donde ustedes también pueden llegar y donde está también la población de este país. Claro, pero Camilo, la próxima nos tomamos un cafecito en la cabina. A mí me gusta la presencialidad. Está de moda la virtualidad, pero eso no reemplaza el cafecito caliente, con panela, sin panela, una almojábana, alguna cosa, den algo. Por supuesto, candidato, la próxima. Queda reiterada también esa invitación y comprometido también para que esté aquí en cabina con nosotros en Buenos Días Occidente. Le agradecemos por haber estado con nosotros y haber destinado este tiempo para todas las personas del departamento de Cundinamarca. Un abrazo a todas las familias que nos oyeron. Gracias a todos. 7 de la mañana, 28 minutos. Era Roy Barreras, candidato presidencial.